Mis saludos, estudiantes. Una vez más, los recibo aquí para un nuevo encuentro con la informática. En la lección anterior estudiamos cómo elaborar mi primer documento. Estudiamos la barra de formato específicamente. Les dejamos orientado de trabajo independiente trabajar con el menú formato de la barra de menú. O sea, que ustedes investigaran allí cómo establecer o predeterminar el estilo de fuente, o sea, el trabajo con la fuente desde la barra de menú. Hoy continuaremos trabajando en la confección de un documento. Veremos conceptos nuevos, los cuales vamos a tratar. Para ello les propongo el tema de la lección de hoy. Veamos. Trabajo con documentos y bloques. Como hemos visto, tenemos un nuevo elemento para la elaboración del documento, que es precisamente bloques, trabajo con bloques. O sea, vamos a estudiar hoy cómo operar con los bloques, vamos a definir qué es un bloque y qué opciones puedo realizar yo en un bloque. Primeramente, para comenzar la lección, vamos a definir el concepto de bloque. Veamos. Bloque es un fragmento de información determinado por el usuario. Puede abarcar desde un carácter hasta el documento completo. Copiemos en el cuaderno. Veamos, quiero hacer énfasis en este concepto. Dice el concepto, es un fragmento de información determinado por el usuario. Esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. La lección anterior les hacía énfasis en que para poder trabajar con la barra de formato, yo debía focalizar el objeto al cual quería transformarle su estilo, sus propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Es cualquier fragmento que yo determine. Por ejemplo, un bloque puede ser simplemente una palabra, ¿no? Puede ser un bloque, una palabra completa, puede ser un bloque. Una línea puede ser un bloque. Una letra, por ejemplo, la F nada más, puede ser un bloque. Todo el documento puede ser un bloque. ¿Cómo definirlo? Entonces, ¿qué es un fragmento de información que yo determino? Ya les decía, puede ser una letra, puede ser una palabra, puede ser una línea o puede ser un párrafo. El bloque, cuando yo lo focalizo
llamémoslo así, se convierte en un objeto y ya sabemos que cada objeto tiene propiedades. Si por ejemplo accedemos a él con un clic secundario, vamos a ver que me va a dar un menú contextual referente a ese objeto. O sea, me va a mostrar todas las posibilidades que él me brinda y cuáles puedo yo transformar. ¿Qué les propongo para continuar la lección? Ya he definido el concepto de bloque, inclusive lo pudimos ampliar un poco más. Vamos todos, ustedes y yo, a interactuar una vez más con nuestra computadora. A medida que yo vaya ejecutando las diferentes operaciones, ustedes irán haciendo lo mismo y tomando en sus cuadernos las notas que les sean necesarias. Vamos primeramente a ejecutar o abrir los documentos que ya tenemos elaborados y guardados. ¿Cuáles eran? El documento orientaciones, que era el que su facilitador les había hecho, y el documento práctica, que lo utilizamos la lección anterior para realizar nuestros ejercicios. Procedamos a abrir la carpeta Mis documentos. Hacemos sobre ella un doble clic y ya estamos en presencia de la ventana Mis documentos. Recuerden siempre que la barra de título me va a informar dónde estoy. Bien, procedemos a ir a la carpeta Alumnos y vamos a abrirla. ¿Por qué? Porque en esa carpeta están guardados mis dos documentos previamente elaborados. Hacemos doble clic y ya estamos en presencia de la carpeta Alumno, barra de título Alumno. Vamos a abrir primeramente el documento Orientaciones. Hacemos doble clic y ya estamos en presencia del documento Orientaciones. Ahora, vamos a hacer un ejercicio que lo hicimos en la segunda lección. Vamos a abrir el documento Práctica desde el propio documento Orientaciones. O sea, procedemos, vamos al botón Abrir de la barra de herramientas estándar. Abrimos, estamos en presencia de la ventana Abrir. Nos dirigimos a la carpeta Alumno, abrimos, ya está abierta la carpeta Alumnos y abrimos el documento Práctica. Ya tenemos los dos documentos abiertos en la aplicación. Observemos pues la barra de tarea, cómo el documento Orientaciones está abierto y Práctica también. ¿Por qué me dirijo a la barra de tarea? Porque en ella van a estar los botones de las aplicaciones con que yo estoy trabajando. Bien, en la clase anterior les decía que habíamos trabajado con formato, que habíamos trabajado dentro del texto y habíamos hecho diferentes operaciones con el mismo. Hoy vamos a definir conceptualmente ya qué cosa es un bloque. Vimos el concepto y ahora vamos a detallarlo. Yo voy a ir directamente al documento Orientaciones. Fíjense cómo voy a interactuar a través de la barra de tarea. Abro el documento Orientaciones. Por ejemplo, quiero mostrarles algo nuevo. Decíamos que aquí teníamos la barra de desplazamiento vertical, que haciendo clic, por ejemplo, en este botón, podríamos ir hacia la segunda hoja. Si le hacemos un clic sostenido, vemos cómo se proyecta hacia la segunda hoja de una forma más rápida. Definamos pues qué es un bloque. Decíamos que es una porción o una parte que yo puedo seleccionar a mi gusto, que puede ser
desde una letra, como están viendo ahí, que puede ser desde una palabra, que puede ser desde una línea o que puede ser todo el documento. Eso es la definición de bloque, que nos va a permitir el trabajo con bloques. Primeramente, tengo ya seleccionado todo el documento como un bloque. Lo tengo listo para que él me brinde sus propiedades para yo poderlas cambiar. En la lección anterior, cuando hablábamos de darle formato a un documento, que el mismo se lo puedo aplicar una vez confeccionado el documento o al iniciar el documento puedo determinar estas opciones, que fue precisamente lo que les dejé de tarea. O sea, a través de la barra de menú, ir a formato, establecer fuente y predeterminarla. Yo les propongo la técnica que siempre usamos los informáticos. Realizamos el documento con cualquier texto, o sea, con cualquier estilo de fuente, y una vez concluido el mismo, entonces procedemos a hacer los cambios ordinarios en el documento. Para hacer o marcar un bloque debemos tener tres características fundamentales en cuenta, que la vamos a determinar en este momento. Es necesario que tomen estos tres pasos fundamentales a la hora de hacer la selección de un bloque. Como número uno, copiemos pues, como número uno, marcar el inicio del bloque. Por ejemplo, voy a poner el cursor delante de la palabra trabajo. Número uno, marcar el inicio del bloque. Hago clic delante de la T. Clic sostenido, arrastro el cursor. O sea, segundo paso, mover a la posición final donde quiero que termine el bloque. Mover el cursor a la posición final donde quiero que termine el bloque, para así marcar el final del bloque. Sería el tercer paso, marcar el final del bloque. Repito, como número uno, marcar el inicio del bloque. Coloco el cursor delante de la palabra, hago un clic sostenido. Segundo paso, arrastro el cursor hasta donde quiero que termine el bloque, que sería el tercer aspecto, marcar el final del bloque. Esto es válido para todo lo que se defina por bloque. Bien, una vez tomada la nota, quiero enseñarles cómo salir del bloque. No necesito ya el bloque. ¿Cómo desactivar el bloque? Muy sencillo. Damos clic en un área en blanco de la hoja y desactivamos inmediatamente el bloque. Ahora, vamos a aprender cómo trabajar la selección del bloque con el mouse. O sea, podemos poner en la nota selección del bloque a través del mouse. Ya cuando trabajaba la palabra trabajo, aprendimos con el mouse a seleccionar el bloque. Muy sencillo. Y se vuelve a repetir. Clic delante de la palabra que deseo tomar como bloque. Arrastro el cursor hasta el final, suelto el cursor y ya me queda marcado el bloque. Quiero definirle concretamente por qué bloque. Le voy a dar un clic secundario encima de la palabra. Miren cuántas opciones me brinda el bloque, porque el mismo está focalizado. A ese bloque yo lo puedo cortar, lo puedo copiar, puedo pegarlo en otro lugar de un documento o del mismo documento, puedo trabajar la fuente, puedo trabajar el párrafo, puedo establecerle numeración y viñeta, puedo vincularlo con otras aplicaciones,
puedo acceder al diccionario de sinónimos, puedo seleccionar textos e inclusive puedo hacer una traducción del texto. Ya me voy dando cuenta por qué es importante la selección de un bloque, independientemente de todas las opciones que podemos hacerle, una vez marcado el bloque. Esa es la primera forma de selección de un bloque, a través del mouse. Quiero definir que puedo marcar una sola letra, por ejemplo, E. Coloco el cursor delante de la E y arrastro hasta terminar la E. Como les decía ahorita, puedo hacerlo con una palabra completa. Puedo hacerlo con una línea completa, si lo deseo. O puedo hacerlo en todo el documento. Desmarcamos nuevamente el bloque y continuamos explicando. Ahora, vamos a observar cómo nosotros seleccionamos un bloque a través del teclado. Es muy cómodo esta opción. Por ejemplo, quiero marcar trabajo. Coloco el cursor delante de trabajo. Observen aquí en mi teclado. Oprimimos la tecla Shift y coloco el cursor detrás de la palabra práctico y le hago un clic. ¿Observaron bien? Repitamos. Con el teclado y el mouse. Coloco el cursor delante de la palabra. Pulsamos en Shift y clic al final de la palabra con el puntero. Me queda focalizado el elemento o el objeto en este caso. Ya damos la forma del bloque. Bien, otra forma, por ejemplo, también con el teclado. Colocamos el cursor delante de la palabra. Oprimimos Shift y con las teclas de movimiento, observen aquí, y con las teclas de movimiento, por ejemplo, vamos a pulsar la tecla que nos va a mover hacia la derecha. Miren, miren cómo va focalizando la frase. ¿Qué ventaja me trae? Por ejemplo, a veces me es muy difícil dentro de una palabra seleccionar una sola letra. Esto me permite esta opción mucho más cómodo. Observen, coloco el cursor, hago Shift y simplemente pulsamos la tecla de movimiento y ya focalicé una sola letra. Es muy cómodo para introducirnos dentro de una palabra. Bien, tenemos otras formas más de hacer la selección de un bloque. Por ejemplo, vamos a tomar siempre la nota. Ahora quiero seleccionar una palabra completa. Veamos cómo hacerlo. Colocamos el cursor encima de la palabra y hacemos doble clic. Repito, coloco el cursor de escritura encima de la palabra y hacemos doble clic. Todo el mundo toma esa nota. Para seleccionar una palabra, colocamos el cursor encima de la palabra y hacemos doble clic. ¿Cómo seleccionar una línea? Movemos el puntero hacia el extremo izquierdo de la hoja y vemos cómo el puntero toma su forma original. Observen cómo toma nuevamente la forma del puntero, indicando el sentido de la derecha. Hacemos un clic y inmediatamente se enmarca el bloque. Tomamos esa nota.
cómo seleccionar un párrafo completo, o sea, cómo convertirlo en un bloque. Colocamos el cursor en cualquier palabra y hacemos triple clic. Hagámoslo en la computadora todo el mundo. Repito, colocamos el cursor encima de cualquier palabra, hacemos triple clic y ya tenemos focalizado el bloque, que en este caso es el párrafo. ¿Cómo seleccionar un documento completo en forma de bloque? Muy sencillo. Colocamos el puntero encima del menú Edición, de la barra de menú. Desplegamos la misma, nos dirigimos a seleccionar todo. Observen bien la combinación de teclas que me propone seleccionar todo. Vayamos tomando esta nota. Para seleccionar todo un documento como bloque, para seleccionar todo un documento como bloque, clic en menú edición, clic en menú edición, clic en seleccionar todo. Es preciso que anoten también la combinación de teclas que están observando en sus computadoras. Control más E. Quiere decir esto que si nosotros oprimimos la tecla Control y a la misma vez la tecla E, el documento se va a seleccionar como va a ocurrir en este momento. Observen. Pueden hacer esta prueba ustedes en sus computadoras por Control E. Un método muy fácil. Esta combinación de Control E. Desactivamos nuestro bloque y pasemos ahora a otra parte del trabajo con el documento. Ahora les propongo analizar y estudiar cómo mover y copiar un bloque en un documento. Cómo mover y copiar un bloque dentro de un documento. Vamos a aplicar las técnicas que ya hemos aprendido hoy. Por ejemplo, yo quiero este párrafo que está significado por un borde rojo, convertirlo en un bloque, porque quiero moverlo a otro lugar del documento. ¿Qué debo hacerle? Darle 3 clics encima del documento y ya está focalizado el bloque. Vamos a moverlo. Nos dirigimos a edición. Fíjense cómo los menús, les explicaba la segunda lección, cómo estos menús me favorecen muchas operaciones. En este momento queremos editar en el documento, o sea, vamos a copiarlo, vamos a cortarlo, vamos a quitarlo de ahí y vamos a ponerlo en otro lugar. Vamos a edición, hacemos clic, seleccionamos cortar, observen la combinación de cortar, que es Control más X. Cuando deseo cortar, puedo utilizar la combinación de teclas Control más X. Claro, debo tener el bloque focalizado, lo que quiero cortar. Hacemos clic y observen cómo ese bloque que yo había marcado no está en el documento. Vamos a buscar un lugar en el documento donde yo pueda pegar ese párrafo. Nos vamos a mover, ustedes en su documento, hacia un lugar donde podamos pegar ese párrafo. Por ejemplo, colocamos el cursor donde queremos que aparezca nuevamente el párrafo. Podemos ir nuevamente al menú edición y en esta ocasión digo pegar. Fíjense cómo la opción cortar y copiar está desactivada. ¿Por qué? Porque la computadora en este momento está respondiendo a la opción que yo le había orientado, que era cortar. Y en esta respuesta que me está dando, o sea, donde voy a colocar este párrafo, solamente me da la opción pegar. No, aquí no hay equivocación. Observen la combinación de teclas pegar, Control
más V y hacemos clic. Observen cómo ese párrafo se colocó debajo del documento o debajo de los párrafos que tenía anteriormente. Igual podemos hacer para copiar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre cortar y copiar? Que cortar quita el bloque, o sea, va a quitar el bloque que yo estaba focalizando, y copiar me deja la copia del bloque, no lo trae consigo completamente, deja siempre una copia en el lugar de origen. Esa es la diferencia entre cortar y copiar, que ya ustedes conocen. Quiere decir que si quiero copiar, pues opción copiar, igual que hicimos cortar. Quiero aclararle que todas estas operaciones las puedo realizar por el menú contextual. O sea, estábamos utilizando el menú edición, pero también podemos utilizar el clic secundario o menú contextual. ¿Están viendo? Cortar, copiar, pegar. Ahora, quiero que conozcan o aprendan cómo eliminar un bloque. ¿Cómo eliminar un bloque? Es muy sencillo. Focalizamos el bloque. Y vamos a hacerlo por una tecla. Observemos que para eliminar el bloque yo puedo utilizar una o dos teclas, según yo desee. Por ejemplo, una vez focalizado el bloque, yo puedo dar o delete, o puedo dar backspace. Con cualquiera de estas dos teclas yo voy a eliminar el bloque. Observemos. Ya he borrado el bloque, hice una selección y eliminé el bloque. Quisiera enseñarles algo en este momento también, que es muy importante. En ciertas ocasiones cometemos errores, o porque no estamos prácticos, o sin darnos cuenta, eliminamos algo. Por ejemplo, vamos a suponer que nos hemos equivocado al borrar este párrafo. ¿Qué debemos hacer? La computadora tiene un comando que se llama rehacer. O sea, me permite, una vez borrado o eliminado determinado elemento, recuperarlo nuevamente. En este caso, vamos todos a recuperarlo. Podemos ir a la barra de herramientas estándar, colocamos el puntero encima del botón deshacer, eliminar. ¿Por qué me dice deshacer, eliminar? Porque eliminar fue la operación que yo le hice al bloque. Yo la eliminé. Observen, le voy a dar clic y miren lo que ha sucedido. Vuelve a aparecer el párrafo que yo eliminé. Esta es una opción muy buena que me brinda el procesador de texto. También tenemos al lado rehacer, eliminar. ¿Qué quiere decir? Si no quiero hacer esta operación o no sé, me equivoqué, puedo rehacer, eliminar. Observen qué sucede. Elimina nuevamente. Tenemos dos opciones ahí: deshacer, eliminar o rehacer, eliminar. Eso es muy recomendable que ustedes después lo puedan practicar en sus computadoras. Siempre interactuar mucho con todas estas herramientas. Veamos también que el bloque vuelve a su formato original, o sea, queda focalizado. Quiero darle la combinación de cómo rehacer o deshacer algo. Podemos, por ejemplo, ir al menú edición. Otra vía, menú edición, deshacer. ¿Están viendo? Rehacer. ¿Por qué los traigo aquí? Quiero que observen la combinación de teclas. Cuando quiero deshacer algo que hice anteriormente, por ejemplo, borré,
y quiero deshacer esa opción, puedo utilizar la combinación de teclas Control Z, o puedo entrar al menú edición y seleccionar la opción que deseo. Y para rehacer eliminar, utilizar también la combinación Control más Y. Es necesario que ustedes, cuando tengan una oportunidad, trabajen con estas combinaciones de teclas y se vayan acostumbrando a ellas. Esto les va a dar mucho más rapidez a la hora de trabajar con un documento. Otro elemento que quiero que aprendan. Hemos visto que puedo cortar y copiar, una técnica que ya conocían. También puedo copiar elementos de otro documento anteriormente elaborado dentro de mi documento. Esto lo vimos en la segunda lección que dimos. Abrimos un documento que tengamos previamente hecho, por ejemplo, en el botón abrir, buscamos el documento que deseo, lo abrimos y hacemos esta misma operación. Marcamos el bloque, decimos, por ejemplo, si vamos a cortar, buscamos el documento en que estamos trabajando, colocamos el cursor y damos la opción pegar. Esta es una forma de poder intercalar contenidos de otro documento en el documento que estoy elaborando. Ahora quiero hacer trabajo con el cursor. O sea, quiero enseñarle en este momento cómo movernos, cómo trabajar dentro de un documento con el cursor. Para eso les propongo buscar el documento o abrirlo, práctica, que ya tenemos hecho y que habíamos orientado a abrir. Tenemos el documento ya abierto. Vamos a ver el trabajo del cursor. Yo les voy a hacer un texto aparente, no nos vamos a ponernos a escribir, lo voy a imitar. Comenzamos. Van a observar cómo cuando el cursor llega al final de la línea, el mismo automáticamente pasa a la línea inferior. Observe nuevamente. Él automáticamente cambia de línea. Quien haya trabajado en máquinas de escribir mecánicas ha observado o sabe que tiene que obturar una palanca para que este cambio se propicie. En el caso del ordenador, ya él automáticamente, cuando llega al final de la línea, él hace un cambio de línea. Ahora les propongo cómo cambiar el cursor a un nuevo párrafo, cómo comenzar a realizar una nueva línea. Muy fácil. Pulsamos la tecla Enter. Y ella toma la posición que yo deseo. Puede ser una vez, dos veces, puede ser tres veces. Coloco el cursor en el lugar donde yo deseo comenzar a hacer este párrafo. Y comenzamos a escribir nuevamente. O sea, para hacer un cambio de línea o de párrafo, simplemente tengo que oprimir la tecla Enter o Intro en el caso de la computadora que esté trabajando. Bien, ya tomada esa nota, quiero enseñarles cómo cambiar el cursor, bajarlo, subir un texto, bajarlo. Vamos a comenzar. Yo quiero bajar este texto. Miren dónde voy a colocar el cursor. Coloco el cursor delante de la F. Repito, ¿qué es lo que quiero hacer? Bajar un texto. Estas técnicas que les estoy enseñando en este momento son muy importantes a la hora de realizar un texto. Bien, colocamos el cursor delante de la palabra que quiero bajar en el documento. Pulsamos Enter y vemos cómo esa línea bajó inmediatamente hacia la parte inferior del párrafo. Repetimos. Pero para repetir les voy a enseñar una técnica. Cómo subir nuevamente el texto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pude haberme equivocado. ¿Cómo volver a la parte superior? Muy fácil. Tenemos una tecla que se llama Backspace, que puede estar asignada con este nombre o puede simplemente tener la flecha. Oprimimos la tecla Backspace, que es esta tecla que tenemos aquí, que puede tener el nombre escrito o puede estar con este símbolo de una flechita hacia la
izquierda. Oprimimos la tecla y automáticamente vemos cómo el texto sube nuevamente al lugar donde se encontraba. Esto, repito, es muy importante. Bien, una vez conocido cómo subir y bajar un texto, cómo comenzar la escritura de una línea, quiero enseñarles cómo borrar, por ejemplo, una palabra con la tecla Delete y con la tecla Backspace. Por ejemplo, observen dónde tenemos colocado el cursor. La tecla Delete me permite borrar a la derecha de las palabras. Observen, voy a oprimir la tecla Delete y observen cómo va borrando las distintas letras. Repito, la tecla Delete me permite borrar hacia la derecha de las palabras, simplemente colocando el cursor delante de la palabra que quiero borrar. La tecla Backspace me permite borrar a la izquierda de la palabra. Coloco el cursor en la parte trasera de la palabra y comenzamos a presionar Backspace y vemos cómo va borrando la palabra. Esto también es muy importante a la hora de conformar un texto. Son preguntas que ustedes deben haberse hecho en la confección del documento que le orienté a ustedes realizar. Todas estas interrogantes deben haberle surgido. Bueno, ¿cómo borro? ¿Cómo borro hacia la izquierda? ¿Cómo borro hacia la derecha? ¿Cómo borrar un documento? ¿Cómo subir una línea? ¿Cómo bajar una línea? Espero que hayan podido tomar todas estas notas. Les decía, esto del trabajo con el cursor es muy importante al trabajar con un texto. Ahora quiero enseñarles otro de los menús que debemos siempre tener en cuenta a la hora de trabajar con el procesador. Vamos a trabajar en este momento el menú insertar. Vamos a abrirlo. Les voy a enseñar algunas cosas de él. Recuérdense que siempre debemos en tiempo de máquina, en horas que tengamos libre, dedicarle tiempo a todas estas opciones, interactuar con ellas y ver qué posibilidades, qué opciones me brinda cada una y ejecutarlas. Bien, por ejemplo, comenzaré con números de página. Ustedes saben que el documento que yo les mostré tenía números de página. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo ponerle un número a una página? Bien, a través del menú insertar podemos lograr todo esto. Por ejemplo, vamos a comenzar con números de página. Hacemos clic sobre números de página y vamos a observar que aparece automáticamente un cuadro de diálogo que tiene como nombre números de páginas. Me brinda la posición. Haciendo clic en el botón de lista desplegable, vemos que me sugiere en la parte superior, en el encabezado o en la parte inferior, que haciendo clic en la alineación me brinda izquierda, centro, derecha, interior o exterior. Voy a interior. Miren la vista previa, cómo me muestra dos hojas con los números hacia el interior de las mismas. O sea, la opción de dónde quiero yo colocar los números. Vamos a ver en exterior cómo cambió el número en cada una de las hojas y fue hacia los extremos. Ya seleccionada esta opción, damos clic en aceptar y vamos a observar cómo insertó el número en la hoja. ¿Lo están observando? Sale de forma muy clara, pero ya tenemos cómo insertar el número en la hoja. Repito la nota. Para insertar un número en una página, clic en menú insertar, clic en la opción números de páginas, tomamos los comandos que necesitemos y clic en aceptar. Bien, veamos otra inserción. Fecha y hora. Hacemos clic en fecha y hora, se desplegará inmediatamente el cuadro de diálogo fecha y hora. En los formatos disponibles, observen ustedes en sus computadoras cuántas opciones
me brinda? ¿Cuántas posibilidades? Yo tomo la que yo desee. Tomaré esta. Le doy clic. Nos dirigimos a aceptar y hacemos clic. Donde está el cursor, ahora aparecerá insertada la fecha y la hora. ¿Por qué les digo dónde está el cursor? Miren la fecha aquí, la voy a sombrear. ¿Están viendo? Nuevamente. Está la fecha ahí. ¿Por qué hice esto? Para demostrarles que es muy importante el trabajo con el cursor a la hora de hacer una inserción, a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo dentro del documento. Tengo que saber dónde tengo el cursor colocado. Si lo tengo dentro del texto, cuando hago la inserción dentro del texto, la pondrá, como en este caso. O sea que es una premisa que siempre debo tener en cuenta. ¿Dónde está el cursor a la hora de realizar una inserción? Ya conocimos cómo insertar, en este caso, la fecha. Vamos a ver otro tipo de inserción. Voy a colocar el cursor fuera del párrafo y retomamos nuevamente el menú insertar. Ahora quiero enseñarles a insertar un símbolo. Repito, insertar símbolo. ¿Por qué símbolo? Hay ocasiones en que necesitamos realizar determinado trabajo y tiene determinados símbolos. Pueden ser matemáticos, físicos, químicos, y no sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, que sea el símbolo de beta, de alfa, de zeta, de pi, y comenzamos a observar el teclado y no vemos el símbolo. Decimos, bueno, ¿cómo podemos acceder a un símbolo en la computadora? Muy sencillo. Colocamos el puntero en insertar símbolo y automáticamente se despliega el cuadro de diálogo símbolo. Este cuadro es necesario que ustedes después, en una oportunidad, lo abran, lo revisen, lo analicen, porque es extremadamente amplio. Voy a ver que cada estilo de fuente me va a proporcionar diferentes tipos de símbolos. Por ejemplo, vamos a tomar cualquier símbolo. Vamos a tomar, por ejemplo, este símbolo. Hacemos clic sobre el símbolo que deseo y le damos clic a insertar. Si queremos dejar el cuadro de símbolos ahí porque necesitamos más símbolos, simplemente hacemos clic sostenido en la barra de título y arrastramos hacia abajo. Ya estamos observando el símbolo insertado en el documento. Bien, solo me queda orientarles el estudio por la página 47 a la página 51, que hagan énfasis en la tabla resumen de los desplazamientos más importantes que puedo realizar con el cursor dentro del documento. Bien, espero que la lección de hoy les haya sido agradable y que les haya sido de provecho. Sin más, los espero una vez más en una nueva lección. Hasta pronto.